Este año se conmemora el centenario del natalicio de una figura fundamental para el mundo de la literatura panameña, José María Sánchez. Se ha hecho una investigación que ha permitido encontrar cuentos que no aparecen en las ediciones del libro, al igual que una serie de artículos escritos por el maestro entre el año 1949 y el año 1954. Algunos de estos textos van a ser parte de la exposición y vamos a poder apreciar distintas facetas literarias de José María Sánchez. Un homenaje que hacía falta. Estábamos pecando. Con ellos hay que cumplir. Y sobre todo, eso ha estado claro en la academia que hoy tenemos. De allí que no solo naciera la idea, sino que fuera respaldada inmediatamente por todos los académicos. Un abrazo estrecho para los hermanos Sánchez Fábrega, Carlos, Ricardo y Matilde, quienes donaron con toda libertad y cariño a las tres instituciones implicadas en esta publicación los derechos. Y por esa razón hemos podido completar este trabajo. Mi padre era autodidacta, porque en la época de él no había escuelas. Y era autodidacta, pero leía mucho. Y entonces nos leía y nos obligaba a leer también. Mira, José María tendría 18 años y ya publicaba en los periódicos, publicaba en las revistas literarias. Era un caso de precocidad asombroso. Leía en voz alta lo que le escribía. Pero él no sabía que yo escribía. Hasta un día que... Y entonces me dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no. José María Sánchez es parte de una generación que siempre mantuvo preocupaciones por comprender e interpretar el país. El panameño José María Sánchez Borbón es uno de los grandes escritores de cuento en lengua española, porque inquieta o perturba al lector, introduciéndolo gradual o sorpresivamente en un medio que influye sobre la situación en la que se encuentran los personajes. Emocionan al lector expresando un misterio, un arcano o el secreto del que vive arrinconado. Lo vinculan mediante una acción rítmica interior o exterior a las imágenes que describen el espacio, a veces a un animal o al hombre. Él escoge muy bien su lenguaje, un verdadero orfebre del lenguaje, que me parece que pocos escritores en Panamá escriben de esa manera tan particular. Tenía una facilidad para precisar semánticamente las regiones que estaba describiendo y cómo sus personajes interactuaban con esas regiones. Había una cuestión casi metafísica que normalmente uno no ve en las cuestiones de la tierra, en los tipos de cuentos de la tierra. Cuentista de primera línea, un intérprete de la realidad bocatoreña, un intérprete de la geografía del país, una persona que comprendía a cabalidad qué es lo que sucedía en el momento en Panamá. Dentro de la obra de Rodrigo Miró, cuando se ocupa de José María Sánchez, ahí hay un retrato literario en muy pocas líneas que les voy a leer.
porque me parece sumamente preciso el juicio de Rodrigo Miró sobre José María Sánchez. Con José María Sánchez dice presente la región. Sus cuentos son trasuntos fieles de la peripecia de su tierra nativa, Bocas del Toro. Dentro de un paisaje físico y plurales violencias, lluvia, selva, mar, factores económicos y demográficos concurren a formar un precipitado sociológico singular. Sánchez es el cronista involuntario de ese dramático acontecer donde la naturaleza exuberante y la United Fruit Company suministra el ambiente en que vive y trabaja una población compuesta por negros originarios de las Antillas inglesas y supervivientes del autóctono Guaymí. Su intuición de la vida animal y su simpatía humana coadyuvan a continuar la trama de su creación. En el caso muy particular de nuestro autor, de José María Sánchez, la identidad es tan completa y se vuelve tan idiosincrásica. Nosotros vemos los cuentos, existen algunos criterios de que se tratan de cuentos ruralistas o de cuentos de tema campesino o de temas de la selva. Probablemente eso era parte del cuento neorrealista, pero en el caso de José María Sánchez, los cuentos de él utilizan esos elementos, la selva, la naturaleza, los animales, en varios registros, un registro visual, un registro auditivo, un registro emocional, un registro kinésico, acción y sentimiento, para que el lector sea capaz de percibir la escena narrativa. Pero ¿qué es lo que hay en esa escena narrativa? Una imagen poética, poderosa, porque los cuentos de José María Sánchez tienen el carácter de que los temas que hay detrás de ese mundo campesino, indígena, de Bocas del Toro, es una metáfora de lo universal. José María conocía la vida del monte y José María desaparecía de la casa y estaba en la montaña cazando. Yo me acuerdo que llegaba con los animales. Sí, era un gran cazador. Llegó a ser un gran cazador. Y mi papá lo empujaba. La recreación, fíjense bien, del ambiente telúrico de Boca, ese paisaje hermoso y impactante, pero de una hermosura peligrosa, ¿verdad? No hay quien lo haya transmitido tan vivamente como José María Sánchez. Pero la Tuliviega es un ser espantoso. Una cocinera que teníamos, que tenía un arte, era el mejor cuentista que yo he oído en mi vida. De la Tuliviega y de cosas horribles, de muertos, cosas horribles. No, si la obligué. El deber de ella era dormirme a mí. Y entonces para dormirme me contaba esos cuentos que no podía dormir en toda la noche, ¿no? Yo no sé si mis padres se dieron cuenta. Yo no creo, porque la hubieran votado. Conmueve, emociona, hace que el lector se zambulla con intensidad en lo leído, que es, en definitiva, lo que persigue el arte de escribir. Yo digo, esto hay que fortalecerlo. No tenemos estímulos realmente para la creación, aparte del Miró,
Premio Nacional de Literatura. Entonces, pensando un poco y releyendo a algunos autores, me topo con José María Sánchez y por las razones que expliqué antes, me parece que es lo indicado. Primero, rescatar su memoria y su obra, y en segundo lugar, que un premio llevará su nombre. La creación del premio José María Sánchez en 1996 ha sido del todo fructífera. Se ha mantenido durante 22 años a lo largo de la administración de 5 rectores en la Universidad Tecnológica, y los resultados han sido muy buenos en el sentido de la variedad, tanto temática como formal, como en la edad de los autores en sus profesiones. Muy pocos de ellos vienen del mundo de las letras, tienen otras profesiones, y eso hay que valorarlo. Si leemos uno por uno los libros premiados, que son ya 22, tenemos ahora una oportunidad de oro gracias a la Biblioteca Nacional, a la Universidad Tecnológica y a la Academia Panameña de la Lengua. Leer la obra maestra de José María Sánchez Borbón y también leer 22 cuentos maestros escritos por jóvenes escritores panameños. Es una fruta jugosa la que se les ofrece para tratar las características estéticas de estos cuentos, pero también las características sociopolíticas, culturales y económicas que se desprenden de sus páginas. Para eso sirve la literatura, como arte y como un medio de conocimiento, o como en este caso de autoconocimiento. Yo conocí a José María Sánchez cuando estudiaba en el Instituto Nacional y el profesor de español nos ilustró sobre el cuento en Panamá y una de las obras importantes de Rodrigo Miró, y precisamente en esa antología encontré algunos cuentos de José María Sánchez que me impactaron profundamente. Un gran cronista, un gran periodista, fue encargado de una página de mucho prestigio que hubo en el periódico Panamá América, fue editor, y a partir de ese trabajo se pudo conocer a escritores que posteriormente van a ser grandes dentro del mundo de la literatura panameña. Estamos hablando como del año 58 por allá. En esos momentos se agitaban en la vida cultural panameña. Estaban en el grupo de Metro Herrera Sevillano, con el cual yo me había vinculado todavía estando en el Instituto Nacional, y otros grupos también de jóvenes y de adultos, pero también había un grupo muy especial en donde estaban ya los escritores mayores y sobre todo donde estaban gente ya formada, profesionales que tenían interés, que tenían mucho interés en la cultura y apoyando las distintas manifestaciones que se estaban dando en ese momento. Ese grupo era un grupo muy especial. Ahí estaba, bueno, su hermano Guillermo Sánchez, estaba César Pereira, por ejemplo, recuerdo, estaba Rodrigo Eiseman, estaba Roberto Reykar, un empresario, estaba René Brenes, que era uno de los más allegados a José María. Entonces allí estaba también José María, y semanalmente nos reuníamos en una casa o en otra casa. Fran García de Paredes también era del grupo original
de las reuniones que me he referido. Interesante ver cómo este grupo mantenían, por ejemplo, un intercambio de lecturas, y eso nos obligaba a todos los que participábamos a estar al día. Uno de los miembros más importantes, sino también era importante por sus famosas paellas. Poco a poco se fue alejando de los cuentos y quedó en la actividad política, y fue distinguido con cargos importantes como gerente en este tiempo se llamaba Instituto de Fomento Económico, porque él había estudiado economía. También fue distinguido como embajador en Colombia y en Argentina. Mi padre murió muy joven. Digo, yo era muy joven. José María era como mi papá. Íbamos de calzoncillos no eran calzoncillos, era un baño. Sí, un vestido de baño chiquitito. Íbamos, y cuando veníamos desde la escuela, veníamos corriendo y quitándonos Rodrigo y yo y nos tirábamos al agua. 5 minutos, no cuando más. Pero los sábados, los domingos había un poco de vigilancia, pero el sábado pasábamos todo el día en el mar. Porque esto era un lugar muy bueno para pasar la infancia. ¿Tú sabes cómo me enseñaron a nadar, Danilo? Yo estaba a la orilla del mar así, y llegó mi hermano José María y me dijo, tú estás muy viejo, ya es hora de aprender a nadar. Yo tenía como 4 años. Y estaba jugando, pero de repente sentí que podías. Entonces me subí y me desnudé porque tenías 4 años. 5 años. Y me desnudé y empecé a nadar. Y entonces todos los días nadaba. Era bueno para todos los deportes. En pista y campo. En pista y campo. Pista y campo. Lo de jabalí. Y jabalí también. Que eso es muy raro. Es un caso raro porque el tipo intelectual realmente no aprende ni nada. Y él, José María era un hombre excepcional. Queridos educadores, ustedes están llamados por la naturaleza de su función a darle cuerpo y vida a la literatura panameña. ¿Cómo? Primero leyendo a fondo las obras que conforman la literatura panameña y de inmediato poniendo en contacto a sus estudiantes con esas obras. Por el sendero de la montaña resbala la terciopelo. De cuando en cuando reluce bajo el humo plateado de la luna. Hilo de sonido, sombra, miedo, noche, la terciopelo avanza despacio, atornillando la cabeza ceñuda en la alfombra de la hojarasca. El pulmón del bosque respira en el canto de la cigarra. Un grito muerde en la noche. El lomo del silencio herido sangra en las hojas y las ramas y el eco multiplicado por las hondanadas.
La víbora se inmoviliza poco a poco, infinitamente cuidadosa, se arrolla en la mamba de un almendro cimarrón, levanta una pulgada más arriba del áspero raizón de su cabeza afilada, el dardo de la lengua rasguñado, la tensión de sus 2 metros bellos terribles. Regresa la calma, el canto de la cigarra. Sale el animal de su esposa.